corresponda el mismo. C. ¿Cuál de los experimentos resultó más fácil de comprender y cuál más difícil? ¿Por qué? Sí. ¿Entiendes? ¿Todo bien? Sí. Bueno, tienen 3 minutos para hacerlo. Y encima una ecuación de matemática en 3 minutos, ese va hacia la luz. Y si no, es que huye de la luz.
de 4 situaciones didácticas, que son la primera, que es esta que tenemos acá, que es preocuparse o ocuparse de la escritura y la lectura en el nivel superior. Dice que los docentes no saben, que los alumnos cuando llegan al nivel superior no saben leer, no saben escribir, les cuesta escribir cómo se escribe en cada disciplina. Esta queja no es solamente de los docentes universitarios, sino también de los docentes secundarios y de los docentes primarios. Y la responsabilidad, como dice ahí, la tiene el otro. En el caso del nivel superior, la tiene el nivel secundario, que no hizo las cosas como había que hacerlas, y en el caso del nivel secundario, se queja del nivel primario que no hace las cosas como debería hacerlas. Esto, para el autor, dice que esto es una queja y es una falacia, porque en realidad lo que está pasando es que el docente no se está ocupando de la escritura de sus alumnos. La escritura siempre va a ensayar problemas porque nos va a costar escribir. ¿Se acuerdan cuando veíamos didáctica de niveles 1, la lengua? ¿Quién hablaba de la lengua? Ferreiro, de la escritura del niño. ¿Era un proceso fácil esa escritura? No, era todo un proceso y no era una mera transcripción de las letras o de las palabras. Entonces lo mismo ocurre acá, no es una mera transcripción. Ella va a sostener que los alumnos están intentando aprender algo nuevo, están intentando una forma discursiva que es nueva. Esa forma discursiva se va a aprender a lo largo de la carrera. ¿Y de quién necesitamos para que nos ayude como alumnos a escribir? Necesitamos de los docentes que nos orienten, que nos guíen y que nos acompañen durante toda la carrera. Porque si no, que sepan mediar bastante bien. A mí me suena, yo he sido trabajo en manejamiento pedagógico en letras y es como que son frases que yo suelo escuchar de las letras, no saben leer, no saben, y es como bueno, ¿y cómo es que no entienden, no saben leer? Pero claro que también tenemos que hacernos la pregunta para no quedarnos en esta presentación de qué es leer tal disciplina, por qué es leer y también entender como el otro lee el mundo. Exacto. ¿Y cómo hacemos nosotros como docentes cuando ya tenemos el problema? Ya sabemos que él no sabe leer o que no sabe escribir. ¿Qué hacemos nosotros como docentes para que ellos aprendan a leer o a escribir según una disciplina también? ¿Ustedes han tenido problemas durante la carrera para poder escribir o desde el primer año ya escribían? Sí, que hemos tenido problemas. Cuando yo llegué a la ficha y leía esta responsabilidad del otro, automáticamente me venía a la cabeza una experiencia mía. Por ahí muchas veces, cuando vamos a leer a un autor, decimos, oye, este autor qué complicado, que es, por ejemplo, Bourdieu, no sé por qué, nos pasaba con Bourdieu. Y creo que es también responsabilidad de nosotros de practicar la lectura y también la escritura. Entonces, esto debe ser responsabilizar a la otra. Lo que pasa es que siempre a eso hace referencia el docente. El docente culpa al otro que no sabe leer y escribir. Pero con lo que acaba de decir Brenda, se me dio una frase que fue el autor que nosotros trabajamos, que dice que nada te sirve enseñar a leer, sino enseñar el placer por la lectura. Entonces como que son cuestiones acompañadas que tienen que, si bien es de uno, pero uno no puede desde el principio desarrollar esa pasión, esas ganas, esa motivación para la lectura. Entonces como que es todo un proceso que desde el otro también me parece que está acá. Ya cuando si son más grandes, obviamente, ubicarnos en eso. Pero si estamos en el nivel acá superior y no quiero, no me digo, no me interesa, y bueno, ya es responsabilidad mía. Pero el placer creo que es algo que se va construyendo desde pequeño. También creo que esto es importante, no es la mera inscripción de un sistema de lectura. O sea, no le vas a hacer tipo, bueno, si escribir así, tienes que ver así y está. Porque la fecha no avanzaría si no hubiera nuevos modos de lectura del mundo, de pensar y de escribir. A mí me pasa que escribo de una forma, por ejemplo, que la ciencia objetiva, le cuesta mucho entenderme y me ha pasado muchas monografías y cuestiones. Entonces, tiene que estar en las dos cuestiones. Muy bien. La escritura puede volverse una barrera para la
liceo, de Cocú. Entonces, creo que esa frase de no sabe leer, quizás no sabe leer lo que la escuela quiere que lea, pero sí interesa. Es la queja de los docentes. Por leer Pero menos. se puede escuchar y ellos dicen no, no sabe menos. leer, no sabe leer. O sea, son nuevas formas discursivas que según esta autora se deben incorporar en las planificaciones de los docentes y deben ser objetivos de enseñanza. O sea, que tienen que estar en la planificación de los docentes. También porque dice, es tan importante, ¿no?, el hecho de que los docentes puedan enseñar a leer y escribir, tiene que ver también de enseñar, hacerse cargo, dice, de la lectura y escritura en cada materia, ¿no? Por esto que veníamos diciendo, cada materia, como recién Claudia nos decía, tiene una forma como muy particular, un léxico particular. Cada materia entonces es muy necesario que el docente, que es el que ya sabe el contenido del léxico, cómo se maneja, sea ese el que enseñe al estudiante también, ¿no?, en la forma discursiva que tiene su materia. Por eso es tan importante también que se haga cargo de la lectura y la escritura en cada materia. Y no solamente eso, dice que también el escribir pone en relación lo que uno ya sabe con lo nuevo, ¿no?, que se viene. Y eso implica ese poner un nexo. Esto no resulta como muy fácil hacer este nexo, construir un nexo entre lo viejo y lo nuevo. Lo viejo necesita ser repensado. Si usted quiere repensar todo lo viejo y ponerlo, hacer este nexo con lo nuevo para construir este conocimiento y hacerlo compatible, ¿no? Dice también que el escribir pone en marcha procesos de aprendizaje que si no estarían ausentes si no se diera la escritura. La escritura, el hecho de que nosotros nos pongamos a escribir, así nos activa procesos de aprendizaje. Entonces también es importante para que el docente enseñe en cada materia, y yo voy a aprender también no solamente a leer y escribir, sino también el contenido conceptual de esa materia. Dice, contribuye entonces el hecho de que nosotros enseñemos en cada materia a leer y escribir, va a contribuir, dice, al aprendizaje de los conceptos de la asignatura. Es una forma de enseñar estrategias de aprendizaje. Dice, es ayudar a los alumnos a aprender. Es una vía para incrementar la participación y el compromiso. ¿Qué es lo que pasaba también ahí? La autora nos daba un ejemplo, dice que se hizo una encuesta a unos estudiantes de la universidad y les dijeron, dice que cuál era su mayor compromiso, en qué materias estaban como más comprometidos y todo esto, y ellos decían que eran las materias en que más podían como escribir, donde más lo hacían escribir, donde sus docentes estaban como más, digamos, siguiéndolos en su escritura y todo eso, y eso era un lugar donde ellos estaban más comprometidos, donde podían aprender más y donde sentían que podían hasta participar, porque el conocimiento nos hace participar. Muchas veces nos callamos porque no sabemos. Dice, debe ser considerada no solo en la primaria, en la secundaria o en algún tallercito que hagamos en la universidad, sino a lo largo y ancho de todo el nivel superior. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre este tema? No, ¿Sí? pensaba en el uso del diccionario. Una herramienta, al menos yo siempre apelo a eso para poder interpretar qué me está queriendo decir un autor. Creo que eso es algo que nosotros también debemos promover. Realmente. Sí, yo creo que cuando iban explicando me acordaba de mi secundaria, en la etapa. Y recuerdo que es cierto que muchas veces los docentes cometen el error de una práctica o trabajar tipografía del copiar y pegar. Que lo buscan en internet y lo sacan y lo pegan. Y por el mí eso yo lo he hecho. Cuando he copiado pegado o si tenía que hacer el resumen de un libro, he buscado el resumen en internet. Y muchas veces no me he puesto a leer el libro, no me he puesto a escribir. Y como cuando ingresé a la facultad me recostó y hasta el día de hoy lo sigo trabajando. Entonces me parece muy bueno esto de cómo el docente tiene que manejar estas cosas, reflexionar sobre eso y que es necesario para que el estudiante lo ponga en práctica y lo trabaje. Mientras más escribamos, mientras más pongamos en práctica la escritura y estamos en contacto, por ejemplo, con la bibliografía, porque es muy importante estar en contacto con la bibliografía de cada disciplina, y además también
Paula. Y la escritura tendría que ver solo, por ejemplo, con resumir autores, la escritura académica. ¿Cómo? La escritura esa de la que está hablando a nivel superior, ¿tiene que ver solo con hacer resúmenes de autores? No, es consultar las bibliografías para que no es hacer tal vez el resumen, sino tener a mano mucha bibliografía para poder leer y también tener mucha idea sobre. Linda Flowers dice que redactar es como abrir una ventana a las ideas, que te surgen nuevas ideas. No significa que van a copiar solamente. O sea, podemos debatir con el autor. Exacto. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el autor, podemos tener nuestra posición. O producir un nuevo conocimiento. Exacto, una monografía, un trabajo. Y ahora que han venido a leer, se están leyendo, a escribir, a escribir. A ver, la tercera situación didáctica, habla de la potencialidad de la escritura en el desarrollo del pensamiento. Yo les hago una pregunta: ¿qué diferencia hay entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito? Por ejemplo, cuando también estaba pensando esto de que cuando uno habla, por ahí te podés equivocar, entonces decir, no, disculpa, perdón, en realidad lo que quería decir que era tal cosa, o cambiando, es como más fluido. Entonces, en cambio, cuando vos escribís, para persona la otra persona que te lee, o sea, no podés decir, ay, lo tiene que leer y lo tiene que entender, tiene que ver ese hilo, traductor, Tiene que haber una coherencia. tiene una organización de esta Perfecto, tal cual. Hay un emisor y un receptor en la oral. Sí, en la escritura, por supuesto. Pero en el oral, por ejemplo, en muletillas, en el escrito no. En el oral se acompaña con el lenguaje corporal y gestual, en el escrito no. En el escrito se pueden hacer aclaraciones, en el oral se pueden hacer aclaraciones, esto debe asegurarse que esté lo suficiente claro posible, porque no va a haber interpelaciones, no va a haber preguntas. Por ahí también la sensación de formalidad, lo escrito y lo oral y más informal. Pero cuando ustedes escriben un mail, Pero lo escrito también. un mail es formal o informal, o un mensajito de texto. Depende de la A ver quién, allá Patricia. No, pero lo escrito nos da la posibilidad de pensar más sobre lo que uno va a hacer. En cambio, Es todo un oral, proceso cognitivo. claro, Perfecto, muy uno bien. lo escribe, lo puede leer, Lo ¿no? podés revisar, lo podés revisar. cambiar, lo podés completar, lo podés modificar. Y tal vez tenías pensado una idea y después mandar otra totalmente distinta. ¿Sí? También pasa con los exámenes, ¿no? Los exámenes orales o los exámenes escritos, quizás está esto también, como dice la compañera, de reflexionar Patricia, pero también el examen oral te da la posibilidad de poder defender, pero cuando uno entrega un examen escrito y después cuando lo entrega, ay, me olvidé de esto, Lo que escribiste da impacto, después no tenés La cuestión que a mí, por ejemplo, también me pasa es que en el escrito o al escribir por ahí también te limita la ortografía. Yo, por ejemplo, considero que no tengo una ortografía perfecta, quizás, ¿no? Y hay ciertas palabras que por ahí prefiero reemplazarlas por otras para escribir en vez de equivocarme, ¿no? Y más en esta instancia que decir, bueno, quizás estoy dando una clase y escribo mal una palabra, bueno, más vale, no sé, la reemplazo por otra. Profe, pero vio usted que nosotros, por ejemplo, con mis compañeras en la escuela reflexionábamos el otro día sobre el hábito de la escritura, cómo los más grandes, ¿no? Tenemos un hábito de reflexionar sobre lo que escribimos y los más jóvenes no, y lo veíamos con el WhatsApp. Por ejemplo, los chicos más jóvenes escriben 3 palabras y mandan, 3 palabras y mandan mal escrito y mandan. En cambio, los más grandes escribimos un montón, leemos, Revisamos. los revisamos. La forma de redactar cambia totalmente. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer un mensaje de un adolescente. A mí me lo tienen que traducir, yo no me entiendo. ¿Cómo se ha seguido, por favor? el reemplazo, que ahora también el reemplazo de las letras, por ejemplo, La palabra por la... claro, sí, por el sonido, o sea, es como que a veces todo eso. Claudia, también está, digamos, por ahí el tema de cuánto tiempo dedica o se dedica en la escuela a la lectura, que es la lectura, con las materias,
escribir, para pensar las palabras, ella lo da como una posibilidad. Y también da que eso que dijeron de tomarse un tiempo para ver qué es lo que escribimos, a quién le escribimos y cómo se lo escribimos. Como dije, Beniter es un autor que dice que redactar, hay dos formas de redactar. Una forma es decir el conocimiento y otra forma es transformar el conocimiento. Decir el conocimiento es cuando, por ejemplo, me piden una definición de aprendizaje. Entonces digo, tal autor dice, voy a mi memoria, recurro a la memoria y escribo lo que dice este autor. ¿Sí? Eso es decir el conocimiento. Ahora, transformar el conocimiento es un proceso más complejo, porque se tiene en cuenta la situación retórica. ¿Qué es la situación retórica? Tener en cuenta el emisor, el receptor y tratar de lograr algo en ese receptor. ¿Quiénes hacen esto? Generalmente los periodistas, pero visto que los periodistas escriben en función a las necesidades que tiene su audiencia. Por ejemplo, un periodista puede, si lo quiere hacer sufrir, va a escribir algo que lo haga sufrir a esa audiencia. O si lo quiere hacer llorar, el periodista tiene esa posibilidad. Ahora, nosotros, como estudiantes del nivel universitario, tenemos que lograr esa función retórica, porque tenemos que llegar al otro. Por ejemplo, si componemos un texto, que él habla de composición del texto, para un chico de primer año, que está viendo la identidad, no va a ser la misma composición o la misma organización del texto que también está viendo la identidad de un chico de tercer año. ¿Por qué? Porque los intereses y las características, mientras el primer año es un adolescente puber, el otro es un adolescente nuclear. Tienen características distintas. Entonces tenemos que ver cuáles son las necesidades de ese receptor. ¿Sí? Eso es escribir según la función retórica. ¿Qué es? Además, esa función retórica me va a llevar a modificar mi pensamiento, me va a llevar a transformar el pensamiento, que es lo que quiere la autora que se logre en este nivel retórico. Con respecto a esa función retórica, también, no sé, yo lo plantearía por ahí desde el lado del receptor también, o sea, el que escribe, si bien tiene en cuenta a quién va dirigido el texto, es importante, creo, y nosotros incluso lo hemos hecho acá, el hecho de analizar quizás al abordar un texto, la biografía por ahí del autor, ¿no? Eso es muy importante para ver en qué periodo se escribió, ¿no? En qué contexto, qué pensaba el autor quizás en ese momento, ¿bien? Y eso nos ayuda también a la comprensión por ahí. Están tocando la puerta, profe. Así que 5 minutos, 5 minutos. Es como muy interesante, ¿no? Para poder comprender todo lo que hemos estado haciendo, y es muy importante que podamos detenernos un poquito acá, que dice el desafío de usar la escritura como medio para explorar ideas, ¿no? Que vemos como un poquito ahí, ¿no? A ver, yo les hacía una comparación un poco acá de lo que va diciendo la autora de cómo escriben los alumnos y cómo escriben los profesionales, que recién estábamos hablando. Los alumnos dicen solo escriben para ser evaluados, les ha pasado, ¿no? Hacen una revisión superficial, que era lo que estabas comentando recién, la ortografía, la puntuación, los conectores. Y lo que hacen es traducir el pensamiento en lenguaje. Y ahora miren los profesionales, es como diferente, ¿no? Dice, es una herramienta cognitiva. Hacen esto que va diciendo acá. Es un instrumento para ellos, un medio. Lo que hace es descubrir significados. A ver, ¿qué es lo que les implica a ustedes decir descubrir significado? Descubrir este pensamiento nuevo, que surja algo nuevo. Y dice, bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Dice los docentes. Los docentes son los que tienen que hacer esto. Los docentes se deben ayudar a modificar esta situación. Los docentes se deben responder con comentarios que sirvan para animar y cambiar ideas. Y de ahí deben forzar a un caos. Ella habla de un caos. Imagínense ustedes un caos, dicen, ¿qué es un caos para ustedes? Sí, no es algo muy agradable, ¿no? Y ella nos está diciendo, tienen que forzar, los docentes a esa crisis, nos están diciendo ya.
donde podemos descubrir una idea fértil. Ahí, en todo ese orden, es donde nosotros podemos hacer flexible, maleable a ese texto y poder hacer y construir algo nuevo. Dice también que es donde las conexiones entre pensamientos se extienden. No tengo, correcto. A ustedes, chicos, necesitan que... Ah, bueno, después, si no estamos escribiendo, después te lo alcanzamos. Después pasamos. Bueno, a ver, ¿se pudo ser claro en lo que fui expresando? ¿Sí? Ah, no me estaba escuchando. ¿Cómo lo vamos a hacer en la prueba? Hay estudios, copia lo que está puesto ahí. Bueno, después te quedas a consulta, ¿eh? Dale. Bueno, entonces es donde decíamos que nuestro pensamiento se puede extender, ¿sí? Donde surge algo nuevo, algo novedoso. Ahí en medio de toda esa maraña que se nos puede armar, vamos a girar algo nuevo, algo novedoso. Y eso nos va a dar después una satisfacción, ¿sí? A ver, ¿por qué hacen los alumnos eso? Dice la autora. Los alumnos hacen porque tienen ganas, porque son vagos, porque no quieren aprender. No. Los hacen porque no les enseñaron otra cosa, porque para lo único que escriben es para ser evaluados, porque no tienen tiempos también como para poder desarrollar la escritura, son muy ajustados los tiempos que se le dan a la escritura, y eso hace que se limite. Entonces, si queremos resultados diferentes, necesitamos procesos diferentes, dice el autor. Y ahí vuelven a entrar otra vez los docentes. Los docentes son quienes deben funcionar como lectores, también la universidad, y se debe ofrecer lectores de los textos de los estudiantes como para que le devuelvan a ver esta retórica que estaba diciendo Claudia, esta retórica, a ver qué sintió el lector con el texto que estuvo leyendo de sus estudiantes, para también provocar este caos. Dice que deben ocuparse los docentes también de enseñar a practicar y revisar el escrito, pero no con esa revisión que venimos haciendo superficial, una revisión un poco más profunda. De hecho, la autora dice que esa revisión por ahí de ortografía y todo debe ser al final. Eso no es lo primero que tenemos que ver. Y cerramos con esta frase que estaba en el texto de la autora que nos pareció como muy sintética de todo lo que estaba haciendo. Dice, de modo que este proceso no solo mejore el producto, sino que guíe a sus autores a poner en práctica el escribir como herramienta para pensar el contenido de cada materia. ¿Sí? Bueno, ahora nosotros les queremos como hacer una propuesta de que ustedes puedan ver como estos dos afiches y de estos dos afiches hacer como un cierto síntesis del tema más lo que hemos hablado y todo. En la orilla. Profesora, creo que un problema importante que tiene el sistema educativo es la cantidad de matrícula que hay por curso y la carga horaria que tenemos para poder hacer todo ese proceso con los alumnos. A mí me pasa... Sí, de todas maneras, disculpame un segundo, estamos hablando sobre todo, más allá de que podemos llevar estas estrategias, hacerlas flexibles a todos los niveles, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando del nivel superior, ¿sí? Donde por ahí tenemos como la posibilidad de tener un poco más de tiempo, los docentes se pueden dar un poco más de tiempo. De hecho, están preparando profesionales y la idea es que se tomen el tiempo necesario, ¿no?